Saludos cordiales. Estamos dando inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, nuestro futuro santo paraguayo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y tenemos la gran alegría de estar en uno de los lugares por donde pasó el Padre Julio. El Padre Julio, como ya sabemos, recorrió muchos departamentos de Paraguarí, a caballo, a carreta, y tenía 3 parroquias que él atendía al mismo tiempo. La parroquia de Uicuí, que se llama San José Pozo, la parroquia de Cucuó y la parroquia de Muyapedú, que la iglesia se llama Virgen de los Dolores. Bueno, nosotros estamos ahora en Muyapedú. Haremos, yo sé la Muyapedú, muchísimas invitaciones, pero lo bueno es que siempre se hace esperar. Entonces estamos en la iglesia Virgen de los Dolores. Ustedes van a apreciar ahí un hermoso altar. Estamos con el sacerdote, el cura párroco. Él nos va a ir explicando todo lo que tenemos acá, que es lo que tenemos dentro de la iglesia. Estamos con la comunidad que se llama Hermandad del Padre Julio de la ciudad de Muyapedú. Su coordinadora es la profesora Eladia. Y estamos acá con esta gente linda, hermosa, que están difundiendo la vida de nuestro gran compatriota paraguayo, de quienes nos sentimos muy contentos y esperanzados de que próximamente la Iglesia Católica lo va a declarar santo, porque su vida indiscutiblemente fue una vida de mucha santidad, de mucha entrega y mucho servicio. Y esta es una localidad bastante retirada de Uicuí. Pero programa con esta oración que había escrito el Monseñor Celso Yegros, que es la oración para pedir por la pronta canonización del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constante en la esperanza y perseverante en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de haberte conocido sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueblo Uicuí, tierra paraguaya que me dio nacer. Oh, rincón. Bueno, Padre, muchas gracias por recibirnos acá dentro de esta hermosa iglesia. Se nota que en esta tiene una arquitectura histórica. Y Padre, antes que nada, si usted puede presentarse, su nombre, de qué congregación es, para que también los que nos están viendo a través de la televisión se pueda ubicar y nos pueda conocer a todos. Bueno, soy el Padre Claudio Verero, soy de Cucuó, vecino de la comunidad. Asumí la parroquia 19 de enero de este año y soy nuevo. Y estoy empezando con las actividades pastorales también, con toda la gente, me están ayudando, ¿verdad?, a sobrellevar día a día. Y estoy ya caminando acá con ellos, con la hermosa gente de Muyapedú. Soy diocesano
sacerdote diocesano ordenado 23 de abril del año 2021 por mano del Monseñor Celestino Ocampo. Qué bueno, un sacerdote joven y realmente, padre, estamos contentos cuando siempre compartimos con los sacerdotes, ¿no? Porque la importancia de un sacerdote es demasiado grande, que es el que está encargado de dar continuidad y presencia aquí en la tierra, cerca de nuestro Creador. Y es importante que la comunidad le acompañe a los sacerdotes, porque la función del sacerdote es demasiado grande, es fundamental para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida comunitaria, porque así fue el siervo de Dios, el presbítero Julio César. Él era una persona entregada a Dios y también entregada a la sociedad. La gente pobre. Sí, así es, padre, así es que yo estoy contento con usted. Está en una comunidad hermosa, estamos acá en este templo tan muy lindo. Un lindo templo, espacioso, el patio muy grande, ¿verdad? Sí. Como pueden, ya vieron hace rato. Y una linda comunidad con gente sencilla, humilde. Dio fruto de lo que fue la vida del padre Julio César en esta comunidad, porque la gente habla bien de él, la gente le reza, la gente le pide oración para que él les pueda interceder. Una linda experiencia también vivir con la gente de edad más avanzada, la gente que le hablaba, o sea, padre de ella, que le hablaban de cómo era la vida del padre Julio en esta comunidad. Sí. Así como ustedes saben, ¿verdad?, que el padre Julio estuvo acompañando a la gente pobre, a la gente de escasos recursos. Hizo puente también que unía a la comunidad de vecinas, y así estuvo haciendo obras de caridad también el padre Julio. Padre, ¿qué usted ya más o menos me está hablando de lo que encontró acá en Buyapeú, un poco lo que dejó el padre Julio a través de su influencia? ¿Usted puede sentir, padre, entre la gente esa huella que dejó el padre Julio? ¿Todavía la gente le recuerda? Y la gente mayor me cuenta que él siempre visitaba también a personas enfermas, y él dice a la gente, ¿verdad?, que que cada vez que se iba a una casa a visitar enfermos, él llevaba su ropa y eso, o le llevaba algo y le dejaba. Son cosas que el padre estuvo haciendo, y la gente siente, la gente sabe que siempre le recuerda por ese gesto, por su humildad, por su sencillez, por la cercanía a la gente pobre. Así como usted estuvo mencionando hace rato, que él siempre anduvo recorriendo la ciudad o los pueblos. ¿Para qué? Para llevar la evangelización también. Y así es, padre, es muy lindo realmente venir y compartir en una comunidad en donde el siervo de Dios dejó ese ejemplo y esa entrega, como usted está diciendo, tanto servicio, tanto amor, no le importó mucho la distancia. Y ustedes, los sacerdotes, que tienen un ejemplo de un compatriota, que seguro, padre, le motiva también eso. Y más aunque él estuvo acá en la parroquia, ¿verdad?, me digo a mí mismo, tengo que ser como él, le tomo como ejemplo. Y así también estuvo en mi parroquia, también empezó con ellos, a la gente allí que cultivó la parroquia también, y dije, bueno, es mi oportunidad de ser como él también. O sea, a pesar de que le tengo que seguir desde cerca, ¿verdad? Así como le estoy diciendo, ¿verdad? Aprender de él, más aún la oración o lo que él hizo, más ir a la gente más alejada
la comunidad, porque el Padre me enseña a que yo pueda también estar con la gente más necesitada, porque allí está Jesucristo, allí está Él, ¿verdad? La gente pobre, la gente sencilla, la gente que sufre, la gente que está en los hospitales, por ejemplo. Él empezó el hospital de su hijo justamente por eso, porque le preocupaba a la gente enferma, y por esta razón y esto me enseña también a mí a ver la forma, buscar los medios para que la gente de escasos recursos pueda acceder a ciertos medicamentos, por ejemplo. Sí, padre. Y muy lindo realmente hacer ese servicio, ¿verdad? Ustedes, nosotros, no solamente la gente acá de la región por donde pasó el Padre Julio, sino todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener como ejemplo al Padre Julio, tenemos que imitar su vida, porque ese es el valor de la santidad. Los santos están para que nosotros imitemos su vida, y qué alegría vamos a tener confiados en la misericordia de Dios, que próximamente vamos a tener otro santo paraguayo, ¿verdad? Y una persona quien todavía le recordamos, la memoria del Padre Julio todavía es muy reciente, porque a pesar que falleció hace casi 82 años, hay todavía personas con vida que compartieron con él y que nos va transmitiendo las bondades del Padre Julio, y ustedes hoy están comprometidos en la hermandad para continuar con ese testimonio del Padre Julio, para que su ejemplo esté en nuestros corazones. Y una de las tantas virtudes del Padre Julio que cuenta la gente que le conocía, que era una persona muy sacrificada, muy entregada. Sí. Por ejemplo, era en el confesionario, era una persona, era un sacerdote entregadísimo, porque cuentan que él nunca se levantaba del confesionario hasta que la última persona que estaban en la fila se confesara, a pesar de que muchas veces le pedían para ir ya tarde, era las 10 de la noche, no. Y él seguía, porque él entendía muy bien esa función, ¿no? Que él era un representante de Dios para llevar la salvación de las almas a través de la confesión. Por eso lo que decía el país es demasiado grande, el ser consagrado, porque a través de los sacerdotes nosotros podemos llegar a la salvación, ¿verdad? Porque Dios instituyó eso, justamente. Jesús instituyó el sacerdocio para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y también para que ese pan y ese vino sean consagrados, que solamente por las manos de un sacerdote nosotros tenemos la oportunidad de compartir ese pan vivo que es Jesús, ¿verdad? Es una gran bendición. Por eso tenemos que cuidarle a nuestros sacerdotes, acompañarles también, para que ellos puedan sentir esa fortaleza también espiritual a través de la comunidad. Entonces ahí usted tiene una comunidad muy buena que le acompaña. Tengo la gracia, ¿verdad?, de estar en esta comunidad, así como le estuve diciendo siempre a la comunidad, de una gracia para mí de estar con ustedes, de caminar con ustedes, así como hizo el Padre Julio también. Así como usted dice, ¿verdad?, de confesar por las manos, o sea, que Dios me usa también como instrumento para que la gente pueda salvarse, ¿verdad? Para que la gente que está herida del pecado, para que esa gente pueda liberarse, pueda sanarse, lo que estuvo haciendo el Padre Julio. También usted dijo hace rato que estuvo confesando largo rato, y una alegría también ver a gente que después de su confesión se vaya con una sonrisa, ¿verdad? Una manera de que uno está siguiendo ahí a Dios.
En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción general a la Biblia. Ñandeyara Ñe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Pueblo Ibicuí, tierra paraguaya que me dio nacer. Oh, rincón. Muy bien, estamos de vuelta desde la ciudad de Mbuyapeú, departamento de Paraguarí. Estamos dentro de la iglesia Virgen de los Dolores. Estamos acá con el cura párroco y estamos con los miembros de la hermandad. Bueno, yo ya ahora hace una recorrida para preguntarle a cada una de ellas su nombre y después ellas nos van a ir contando las actividades que tienen, hace cuánto tiempo que están reunidas, va para la Oyapoja y Cuay, Mopa Ojo, cuáles son las actividades, en fin, y algunas, también algunos favores, algunas sanaciones que algunos miembros de la comunidad hayan recibido, a través de la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Bueno, profesora Ladio La Icuaitema, ¿qué tal, profesora? ¿Sí me puedes decir todo tu nombre o tenerlo tu micrófono? Sí, tengo. Muy buenos días para todos otra vez. Mis agradecimientos y les doy la más cordial bienvenida a las compañeras, vamos a decir, porque hay muchos muchachos también que no aparecen, ¿verdad? Pero tenemos mucha gente que nos están ayudando y estamos en el mejor momento, tenemos mucha esperanza en Dios que muy pronto vamos a tenerle a nuestro país, Julio, como un segundo santo paraguayo. Profesora, usted es la coordinadora, ¿verdad? Yo soy la coordinadora y le voy a contar justamente que hace 13 años ya que estamos. 13 años, acá está la señora que vino de Ibicuí a pedirme que yo sea la coordinadora con otra profesora que es la profesora María Teresa Mesa. ¿Se acuerda, profesora? Bueno, y entonces yo nunca quiero decir no a nadie. Siempre me gustó aceptar y sobre todo que la gente me pida ayuda y que yo les ayude, ¿verdad? Y hace justamente 13 años, este año que estamos ya trabajando y les felicito a estas personas que están a mi lado porque ellas jamás me abandonaron, jamás.
y siempre hemos trabajado así como debe ser, así como le gusta al país Julio. Siempre nos vamos así a visitar un poco de vez en cuando a los enfermos, realizamos viajes, nos vamos hace poquito nos fuimos al Cerro San José, acá en Ubicuí, nos vamos a todo el camino que siguió el país Julio estamos haciendo. Yo soy Amada de Jesús y Razábal Monjes. Nacida en Buyapeú en 1940, 28 de febrero, y Julio César, mi tía, era mi madrina, y ella me presentó al padre Julio. Y el padre Julio preguntó mi nombre y le dijo Amada de Jesús. Y el padre Julio dice que le dijo que sea amada de Jesús y no amada de los hombres. Muy bien. Y fue así, es así. Entonces yo le quiero mucho al país Julio. Yo le pido siempre allá, le saludo a la entrada y le digo, dame tu corazón y dame todo lo que el Espíritu Santo hizo en ti para que yo también pueda seguirle a Jesús como vos, le dije. Le digo siempre cuando me voy a acercar ahí y le saludo. Porque lo que él dijo se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Vamos a ver. Y se cumplió porque yo estoy entregada a Dios. ¿Tenemos tu nombre? Isidora Cabello. Señora Cabello, ¿de Buyapehuay? O yo, otro labio. Y la naranja ya ayudaba con Buyapehu. Y la naranja que tenemos un burico ahí. La Momburí. Ah, Sí, pero es de Buyapehu. Ah, Buyapehu más. Ya 2 años más ayudaba. Colonia en Buyapehu, pero la Isla Naranja. Bueno, muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, a Sata Ave, Baise Pandelanderera. Sara Ferreira. Sara Ferreira. Buyapehu. Nacida en Buyapehu. Nacido en Buyapehu. Qué bien, qué bien. Allá nací el 1943, y Julio Manón, 1943. Sí, entonces 82 años viene coina, pues. 82 años de cosa. Muy bien. A ver, ya yo la cuñada hombre, o la llegada, porque nache con la cuñada hombre, usted la llegada, pero a bombo upaite, güey. Chambu Tandenga, pues. Bueno, profesora, la no. Muy bien, a ver, Sata, hombre, que tú hay violado. Bueno, Pepe, tanto ya, bueno, va a irse pandenerera. Será Teresa de Ferreira. Hay cuaya, ya pearema. Ya por 62 años, ahí me abuela muy ya pepe. Ahora vuelvo a la Asunción y a aeropuertal muy ya pepe. Entonces, en muy ya pepe. Sí, ahí terei coape. Hace que tu lambe usted mía la milagro de terei ya por jalañan de Yara Jesucristo, la Virgen María Santísima, la País Julio. Porque también mango será así a cueraco. A pengo pedazo vaya. Se guana se lleva porque yo se te ila tu pau. A bebé te indie y peite la soporte ayer urepa y Raúl va y potaite ya por mí se Santa Unción a yo mundo país Claudio pero yo recibirá moitea ojo país Claudio se ya posee la Santa Unción se moñe confesar hace la comunión al otro día increíblemente país Julio permitía veí a mí aguatase año da guatabei más año curi haico por interés ya pupa 3 años. Hay componente, gracias a Dios, afuera, no vale ya, la ñande así ya. La milagro, hombre, usted no se te la milagro haré con misa. Este nieta y una semilla de 6 meses, 6 meses, yo iba a subir la doctora, la subí a Chaco, con mi hijo, la semana, hojas que te la envié con huerhuico allá. Ahora comí 900 gramos la mitad. Jaco anga ocuera mi gente de la roñembo era un regalo para Julio pe. Jaco era mi la mitad. Jaco anga ahora comí más 8 kilos. Y por ahí terei la inocente. Ni yo guapuma ye y le trae tereima. Oye por ahí teo y ni va a ver enfermedad no recovery. Pero jaco era pues ahí cada 15 la doctor pe la vamos IPSP central pe. La llamo me utaron esta teimba es la país Julio de guau ahora puede co y por ahí tereia. Y agradecer, y agradecer a tu vecina, en Bogotá por el camino del Señor.
Muchas gracias. Bueno, y pona, y gusto ya andú porque ya te tila testimonio por allá hueco. Te timba es la gente o recibe especialmente para la salud a través de los ruegos al Padre Julio. Ya cuando te lo vea la ñandería, ya voy a la milagro, pues y siempre el abogado, pues. La metí intercesor, para Julio Goñán de ya. Y pues entonces, y fácil, ver la ya yerure su página, la milagro y con va gracias y favores en su página. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a la hermandad de Muyapeú. Y yo me digo que merecemos un fuerte aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vos estás viniendo de Así mismo soy de la hermandad de Ibicuí y justamente como dijo acá la compañera Eladia, en 2009 llegamos hasta Muyapeú con un grupo lleno, el colectivo doctor, para pedir a la compañera cuando estaba el padre Timoteo. Timoteo, sí, exacto. Para ser coordinadora de la hermandad. Muy bien, la solidaridad entre todos ustedes, ¿verdad? Y ese espíritu que deja el padre Julio. Buenos días, compañera. Sea vecina del grupo Hermandad, sea la vecina, hermana de Mirna. Shayubiku Iwi, a formar la parte penendie, siempre los coños die, o par primero recorrer a veija, año sentí por interreíla con la hermandad de País Julio. Bebala y Catuaba Amon Upe. Serera Adolfina. Adolfina. Sí, Adolfina. De Wicuí soy. Muy bien, sí. Muy bien. Bueno, acá vamos a continuar. A ver, ¿vais a pa? Liponante. ¿Vais a pandelera? Patricia Narváez. ¿Andén Muyapeguá? Sí, Muyapeguá. Una cuadra en la cero. ¿Muy tiempo? ¿Dijo abuela Muyapeguá o a vivir nacer? Desde los 4 años. Desde los 4 años. Muy bien. ¿De de familia? ¿Soltera? ¿Casada? Soltera. Soltera. Sí. Muy bien. ¿Vais a niña anduvo en comunidad? ¿Vais un día? Sí, ya ayuda para la hermandad País Julio siempre la se ayuda a ver la visita al Santísimo. De ya puedo ver. Visita entero veo ya pues todos los jueves a las 3 de la tarde. Bueno, vais a va. Y bueno. Vais a hablar de Herrera. Sara Catalina Ullón. Sara Catalina. Sí, Muyapeú, Nacida. Nacida con Paite. Muyapeú. Muy bien, ¿de escuela de familia? La escuela se viuda. ¿Viuda? 6. 6 años. Aupea y areco. Y bien, pero ahorita están. Bueno, vais a ver, peño Diego, hablan de mandado. Tengo ñepuino y hay que hacer. Ya por más de 13 años te imaginas la ñepuino jagüe, así ñepuino uno varella y me dije ni afuera. A ver. Rojo con una, si al menos vas a poner interés. Eso es la salud, gracias a Dios. Pensar a continuar, ojo. Muy bien. Bueno, acá llegamos a otra hermana de la hermandad. ¿Cómo es tu nombre? Carmen. Pero Ayecuabeña Carmen. Carmen, de Ayecuabe. Sí. Soy de Muyapeú. Sí. Tengo 71 años. Sí. Y yo le conozco al padre Julio a través de mis padres. Sí. Porque ellos llegaron a conocer al padre Julio y demasiado ellos le tenían en cuenta porque, como decía mi mamá, Peteipa y santo. Hay gusto ñahendule y conferencia, decía, porque ojaron va entero cocuevio upaba oya humija pe oya popujare hane y cane hoy. Oya pues a la conferencia, a los matrimonios, decía mi mamá. Y eso yo siempre tengo en cuenta y suelo leer mucho y seguir mucho la historia del padre Julio, porque yo soy una devota a él. Él es mi intercesor número 1. Muy bien. Desde hace muchos años yo le conozco a él a través y ahora sí que tengo un testimonio grande porque mi marido estuvo en cama 8 meses.
Y nosotros siempre le pedimos al Padre Julio su intercesión. Después de nuestra oración diaria en familia, hacemos eso, el pedido a él. Y le tenemos en nuestro altar familiar, no ya como futuro, sino que le decimos santo ya. Yo sé que él todavía no está declarado santo, pero para mí, él es un santo que intercede por nosotros. Y después de 8 meses mi marido volvió a caminar. Y gracias a Dios, a la Santísima Virgen y al Padre Julio, pudimos lograr eso. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción y a veces me pongo, por eso emotiva cuando hablo de él. Y gracias, doctor, por su visita. Muy bien, qué lindo escuchar otra vivencia, otra experiencia de gente que han confiado y siguen confiando, ¿verdad? En la intervención del Padre Julio tenemos muchísima gente en muchos lugares del Paraguay, gente que están recibiendo estos favores, que están dando su testimonio. Y nos anima porque le tenemos tan presente entre nosotros al Padre Julio, a pesar de que físicamente no está, pero él sigue cuidando de su comunidad y acompañándole a la gente que confía en Dios a través de su intercesión. ¿Sabes, Muy bien. doctor? También lo que mi mamá decía por el Padre Julio, que él motivaba mucho a los padres a que sus hijos no vivan en concubinato. Porque el sacramento del matrimonio es la base de toda familia. Y yo me acuerdo que mi hermano vivía en concubinato y mi mamá le decía, vea que se me hubiese pecado para ir Julio se emboeacue. Handenere mendaya ya entero, se neika tu hija, ñandeyara se perdona cuaco pecado. Hasta que mi mamá con su insistencia logró que mi hermano se case. Y esas cosas, por ejemplo, gracias al Padre Julio. Qué lindo, bueno, una linda experiencia, estamos escuchando. Realmente el Padre Julio se preocupaba mucho por la salvación de las almas y también se preocupaba que la gente pobre pudieran comer y ser atendida en su salud. Era un sacerdote muy entregado. Bueno, seguimos acá con la otra hermana. Y por antes se era Raquel Sinforiana Torres. She nacido en Buyapeú, acá en Buyapeú, pero ha vivido en Huicuipe casi 45 años. Amendá Huicuipe. La hermandad ve a seguirse hace rato ya, siempre con la profesora Mirna y la otra hermana a servir, porque mi devoto es a País Julio. Tú se traí esperanza lo recoge. Sí, al menos esta idea esperanza recoge, tú se traí la esperanza de y han entregado y supe a servita en nombre de él a mis hermanos. Hoy me vivan de zona de valle para alguna gente o recibimiento a favor. Sí, hoy te imita que me dejas que arenoides. Ojo doctor, pues yo operador copamos de acuerdo la cita para operación. Opei la mitad y lo yo operáramos manotaja, lo yo opera 6. Oñen boe ñande yara pe oñen boe oñen regapa y Julio peja opei ojo yo ya por el estudio o desaparece totalmente. Daña de noide. Sí, o desaparece. Y ahora está en mitad y tiene 12, 13 años. Hoy la mitad y se vaya, ese vecino. Esos son vivientes. Son milagros que hizo País Julio. Muy bien, qué lindo estamos escuchando porque estos son los testimonios que van fortaleciendo nuestra fe. Y también vemos de que la gente que confía y sigue confiando, especialmente en esta zona y en muchas otras partes del Paraguay también, la gente que confía en la intervención del Padre Julio siempre es atendido. El País Julio nos yareía a bebé, entero vetea, ruego, oñaten de página. Muy bien, qué lindo escuchar toda esta experiencia. Bueno, seguimos acá con la hermana Baixapá. Y con la Sebastiana Torres. Sebastiana Torres. Se puede jugar de ella en la segunda vez. ¿Segunda vez? Sí. Pero sí, quiero seguir al Padre Julio. ¿De la de Valle? Buyape. A ver, centro de ahí. Centro y TV. Sí. Ella le ayudó a ver, invitarlo a vecina. ¿A del presidente? Él hace invitar. Él hace invitar. ¿Ella es guiñando? ¿Le gusta el grupo? Sí, claro. Un pello y la llevo hoy. Sí. Qué bien. Hace guita.
Muy bien, muy bien. Entonces ya País Julio Conquista dejó a más gente para seguir trabajando por su comunidad. Bueno, Iván, vamos a hacer un corte y en el tercer bloque vamos a seguir hablando acerca de las actividades, vamos a seguir conversando con el país, acá con todas las hermanas, estamos escuchando unas experiencias muy lindas. Volvemos enseguida. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. Yara Ñe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Pueblo Ibicuí, tierra paraguaya que me dio nacer. Estamos de regreso. Seguimos acá conversando, escuchamos una experiencia muy hermosa. En el bloque anterior, toda la vivencia de las personas, de estas señoras, madres, esposas, gente entregada a Dios a través del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Y bueno, vamos a ir hablando con la profesora Ladia, que es la coordinadora. Profesora, ¿Baixitela vende actividad? Sí. ¿Cuáles son las cosas que más hacen? ¿Cómo hace para que esta comunidad ya esté firme y permanezca unido desde hace 13 años? No es poco tiempo. No, es poco tiempo porque ya estamos cumpliendo 13 años. En julio, 30 de julio fue nuestra inauguración, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y festejamos al mismo tiempo. Estas señoras son señoras del principio. Sí. Sí. Y por ahí, allá están también la señora Carmen, viajó nomás a otro lado, se fue más lejos y nos dejó. Entonces, ella también, Patricia, todo lo que estamos aquí presentes, hemos empezado esta actividad. Y tenemos más gente también que están viniendo ahora y que no vinieron ahora, ¿verdad? Sí. Son muchos, muchísimos son, ¿verdad, país? Sí. Cuando hay actividad siempre tratamos de juntarnos todos y realizar en forma las cosas, ¿verdad? Sí. Y de todo tenemos un poco, todo lo que nos dice, ¿verdad?, que tenemos que realizar, tratamos de hacer.
Sí. Y como dice el País Julio en un que se me grabó, eso dice ayupen en erendape y que todos me dicen upipe joserendape. Vendrá para doctor. Sí. Bueno, y eso es lo que nosotros hacemos. Tratamos de llegar junto a la gente, ¿verdad? Que no pueden venir o que no viene más o necesita algo, ¿verdad? Entonces tratamos de llegar y preguntarle qué problema hay o me valgo por las compañeras que están acá y siempre tratamos de hacer en forma y así como le gusta al País Julio, ¿verdad? Y acá también lo que más valoro es la ayuda de los países. Sí, porque es importante eso, importantísimo. Acá las compañeras también van a decir que es así, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos cómo exactamente, si está bien o está mal, o que su presencia loya es muy grande para nosotros, ¿verdad? Y entonces pedimos siempre la compañía acá, tenemos la suerte de contar otra Alpa y Claudio porque al comienzo estuvo 2 años por ahí, ¿verdad? 2 años. Y después se fue a Pirayú, creo, a otra parroquia y ahora está de vuelta con nosotros. Y entonces, y él es un médico también aparte de eso, es importantísimo eso, sí. Todos sabemos que él es un gran médico que siempre le cura a los enfermos. Yo soy testigo de eso. Y con la ayuda del Padre Julio, ¿verdad? No es él el que hace, ¿verdad? Pero con la ayuda del Padre Julio pedimos a Dios, a nuestra Madre Santísima y conseguimos lo que queremos. Sí. Y está funcionando muy bien. Siempre realizamos viajes cada cupé, así que cada año nos vamos. Cada cupé, cada año. Cada fiesta de cada cupé de la Virgen. Y otros lugares también que ahora que tenemos este sábado, ¿verdad? Y nuestro viaje a Ibicuí, y siempre tratamos de cumplir y hacer así como nos dicen. Sí. ¿Y cuáles son las actividades de la hermandad? Y las actividades tenemos, ¿verdad? Lo más importante para nosotros es los jueves la visita al Santísimo. Ahí estamos rezando por la gente, por nuestra familia, por todos los que necesitan, ¿verdad? Estamos, ¿cómo se dice, verdad? La Eucaristía, la visita a la Eucaristía. Y eso es importantísimo, eso es uno. Después sí que todas las actividades, a veces ahora mismo no estamos realizando nada porque estamos empezando recién, porque tenemos un sacerdote nuevo, ¿verdad? Sí. Y entonces tratamos de organizar para nuestros fondos, ayudar un poco a la gente que necesitan de alguna manera y entonces de esta forma estamos haciendo también algo importante, creo. Sí. Sí. O sea, la reunión de ustedes, profesora, es cada jueves seguro se encuentran. Eso sí que es nuestro templo, es nuestro local de ¿Y a qué hora se reúnen ustedes los jueves? ¿A qué hora hacen la adoración del Santísimo? Ahora que hace mucho calor, nomás estamos cambiando un poquito nuestra hora, estamos viniendo a las 6. A las 6. Y anteriormente, cuando nos hacía mucho calor, a las 3 de la tarde, termina nuestra oración, tenemos el Santo Rosario y luego la oración de visita al Santísimo y luego nos reunimos acá. Y tenemos un local del País Julio también. El otro sacerdote me había llevado en casa y en mi casa está ahora su local y yo ya no tengo más local. Muy bien, pero tenés una buena compañía. Sí, una buena compañía sí, tengo. Excelente. Sí. Y me dijo una compañera de País Julio también, le dije, mira, no me olvidé, no traje las flores, le dije, porque en casa tengo muchas flores, y me dijo, sí, pero el dueño está acá, me dice, y es muy cierto, así mismo. Pero lo que sí que nos sentimos muy bien, tratamos siempre de hablar, de organizar, y nuestra reunión es acá. No es en otra parte, sí. A veces organizamos algunas actividades, por ejemplo, el cumpleaños del País Julio, pues es el 12 de abril. No. Y entonces nos vamos, organizamos en casa porque ahí tenemos todo lo que es. Y a veces en otro local donde está también él, invitamos al país y el país Ramón lo que más nos acompañaba. Sí. Bueno, y entonces hay otras actividades también que organizamos siempre y acá en la iglesia también, el templo, ¿verdad? Y siempre todo lo que podemos hacer en forma comunitaria organizamos. Sí. Muy bien. Decime, profesora, él venía acá, ¿qué ustedes saben? Ustedes, lógicamente, ya no vivieron la presencia física del Padre, sí, pero la transmisión que le hicieron sus padres, los abuelos, ¿cada cuánto tiempo más o menos él llegaba acá desde Ibicuí? Porque su centro
Era Ubicuí. Ubicuí era su centro. Bueno, sí. ¿y cada cuánto tiempo llegaba? Yo lo que sé que él más se dedicaba a Ubicuí, ¿verdad? Ubicuí, hay de todo que organizó el país Julio. Y de vez en, yo no sé si cada sábado, eso sí que mira que Sí. ahora voy a saber. Una vez al mes venía el padre. Muy bien. Cuando había necesidades de otras actividades que solamente él podía hacer ocupado y pues venía también. Sí, sí, había actividades, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿cuántos kilómetros queda acá de Ubicuí? Y 42, 45, ponele. Momburú. Momburú, Cojina, sí. Y cuando eso no había camino para... No, para ¿A caballo? nada. Y el país se iba a caballo a hacer visitas a la gente acá en la... Eso sí yo sé. De acuerdo a las historias nomás, porque ya no es de mi época. Muy bien, bueno, estamos llegando a este tercer bloque, pues era tiempo jodina. Vamos a hacer una pequeña pausa y, en fin, vamos a volver a hablar con nuestro cura párroco. Vamos a preguntar por el país, cómo fue, qué fue lo que le motivó, y se bajó al seminario, pues, en fin. Y cuando mi acá, la profesora Ladia dijo que el país es médico, se me ocurrió su mapea ahí. Bueno, entonces vamos a seguir preguntando en el siguiente bloque, vamos a seguir hablando. Más que preguntando, vamos a seguir intercambiando las ideas y vamos a seguir escuchando Doctor, algo la vivencia de muy la gente. importante Sí, que sí, me profesora. nos interesa mucho la lectura que nos da esta gente que tiene, ¿verdad?, escrito cuanto a la historia del país Julio. El 12 nosotros empezamos acá y el 13 ya fue la iglesia ya le dio su nombre de siervo de Dios. Así fue, sí. Se revisa en el país. Qué bueno. Sí, al siguiente año, sí. Ya, entonces, ahora estamos queriendo y procuramos, yo siempre le digo acá a mi grupo, ella ya puede meter en sacrificio porque él también mucho sacrificio hizo. Y que nosotros, que nos falta destinar exclusivamente las 3 o las 6 de la tarde para venir a rezar. ¿Qué es lo que rezamos? Por la pronta santificación del Padre Julio. Sí, muy bien, necesitamos. Señor. Muy bien. Sí, muy bien. Cierto, muy Está bien. Cada uno de sus casas, sí, no puede, cierto. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Que desora todo mi querer. En tu humilde solar corrieron mis años de feliz niñez. Hoy, para en mi vagar, mi anhelo tan solo es verte otra vez. Muy bien, estamos de vuelta. Seguimos con esta hermosísima programación desde la ciudad de Mbuyapeú, departamento del Paraguarí. Bueno, estamos dentro de este hermoso templo, la iglesia Virgen de los Dolores, y estamos escuchando todas las actividades de la hermandad. Entonces nos sirve también a nosotros para fortalecer nuestra fe, para aumentar nuestra fe y la esperanza en nuestro Creador, que puede transmitir también estas voluntades para que la hermandad del Padre Julio permanezca y siga creciendo con la incorporación de nuevas personas. Bueno, y vamos a volver a conversar nosotros. País, ¿cuál es? Usted dijo que es de Quequeo, vecino. Sí. A Mieste. A 30 kilómetros. A 30 kilómetros de Mbuyapeú. Deroga Peí prácticamente. La casa de la familia. Mi casa. Bueno, la casa de Dios, ¿verdad? Y tu familia ahí nomás está. Ahí está. Muy bien. Y él decidía Juan al seminario. Y justamente lo que hacía el padre Julio César de visitar a los enfermos. Me acuerdo una vez que mamá
la coordinadora de mi capilla, María Auxiliadora de Cerro Frente, ¿verdad? Y justamente estuvo como párroco en mi parroquia el padre Daniel Bazar, que en esta pandemia partió a la eternidad, ¿verdad? Y me pidió para que le pueda acompañar. Y medio obligado me fui. Violento a llevar y vas a seguir a bajar. Y así como estuvo diciendo la profesora Dadi y la señora Teresa, que por medio del sacramento de la unción, que el padre Daniel estuvo visitando a una persona enferma, a una tía mía, ¿verdad? También. Y lo bueno que es estar ahí con la gente, no la enfermedad, sino que la presencia de Cristo por medio del sacerdote, por medio del mano del país, que así como estuvieron diciendo, que esta persona se sintió bien, estuvo alegre, estuvo contenta y dijo, ¿verdad? Esta señora, ahora puedo irme en paz, ahora estoy en paz, ahora estoy tranquila. ¿Por qué? Porque recibí a Cristo por medio de la unción y de la Eucaristía, que es lo más importante. Y eso me motivó a mí para ingresar al seminario, a pesar que ya tenía esta inquietud vocacional y después esta visita a una persona enferma me fortaleció y me hizo decidir. Y sigo con esta tarea, o sea, con esta pastoral de visitar a los enfermos. Siempre visito a los enfermos, ¿verdad? Así invitando a gente mayor, visito a gente o a los jóvenes, a niños, para que puedan ver también cómo se vive la vida día a día, detrás de la puerta, ¿verdad? Porque uno a veces, estando en su confort, ¿verdad? O saliendo de su confort, sale y mira, cómo se vive la gente, o cómo vive la gente más allá. Así como decía el Papa Francisco, en la periferia, ¿verdad? Y esto a mí me motivó y siempre acompaño o le invito a la gente para que me puedan acompañar y ver. De esta manera también nos evangelizamos todos. Sí. A veces a la persona enferma o la gente que me acompaña, a mí también me enseña también muchas cosas, a ser más humilde, a ser más sencillo, a valorar lo que tengo, a valorar la salud, por sobre todo. Estas cosas son lo que me motiva siempre, ¿verdad? Y así como estaban diciendo, siempre también le rezo al Padre Julio. Y le tengo como ejemplo, como guía espiritual, porque él estuvo con la gente pobre, la gente sencilla. Y ahí, en esa manera, él demostró amor. Y como uno demuestra amor, y dando todo de sí, ¿verdad? O sea, decían usando, ¿verdad? Que si te duele, bueno, es porque estás amando. Porque si es que yo entrego mi vida, mi vocación a la persona que más me necesita, estoy amando. Eso es lo que me deja también el Padre Julio a continuar con esta obra de salvación, así como estaban diciendo la gente. Qué bien, Padre. Padre, ustedes tienen, y ustedes, Dios, por toda esta comunidad que está cerca de Ubicuí, tienen la gran bendición de que la iglesia de Ubicuí está habilitada para la peregrinación en este año jubilar, el año de la esperanza, justamente para ganar la indulgencia. Y todo eso se debe a la santidad del siervo de Dios. Yo creo sinceramente que es el reconocimiento de la iglesia de Ubicuí para que sea cocatedral, como lo dicen, designado por el Monseñor Celestino Campos, justamente es producto o consecuencia de la santidad del Padre Julio. ¿Cómo ustedes se están organizando, Padre? La vez pasada le escuché al sacerdote y al Padre Ignacio, dijo que va a empezar un novenario, una peregrinación por de todas las iglesias, todas las comunidades que están cerca. Y nos estamos organizando para que nos vayamos todos, o los que puedan, el próximo sábado, para la novena de San José justamente, y como lugar de peregrinación la parroquia de dicha parroquia. Y vamos a alquilar un vehículo, o sea, un colectivo, y si por ahí haya más gente, vamos a estar viendo la forma para irnos todos, de acompañar justamente. Yo ya le estoy invitando a la gente
para que todos nos vayamos, ¿verdad? Así como la costumbre de pedir, ¿verdad?, hacia la vida eterna, ¿verdad? Sí. Es una gran ventaja porque tienen cerca, ¿eh? Muy cerca. Cerca está la iglesia de Ubicuí, ahora ya queda todo cerca, ¿verdad? Pues están ya con camino asfaltado y ya se llega en poco tiempo. No como aquel tiempo que el Padre Julio, le costaba tanto, no sé cuántas horas habrá sido llegar a caballo de Ubicuí hasta acá. A pie también, que él recorría. Bueno, estamos muy contentos, Padre, lo que usted quiera manifestar, un mensaje como sacerdote que quiera dejar para su comunidad, para nuestro país, porque este programa tiene la posibilidad de ser visto en todo el país a través ahora de internet y otras tecnologías. También se puede ver en otros lugares del mundo, ya depende del interés de las personas. Entonces, Padre, dejamos para que usted nos dé un mensaje final y su bendición fundamentalmente para toda su comunidad, para toda su parroquia y para todos los cristianos. Y bueno, y así como hacía el Padre Julio, de estar con la gente pobre, con la gente sencilla, y que todos nos ayudemos, ¿verdad?, para que todos podamos alcanzar el pan de cada día, que en ocasiones a una parte le llega, a una parte no, ¿verdad? Y el Padre Julio, por sobre todo, se ha ocupado de todo esto, ¿verdad?, del alimento cotidiano y también de la salud, se preocupaba de la salud de la gente pobre, de la gente sencilla, y también, ¿verdad?, de la gente que sufría de enfermedades espirituales, por ejemplo, la gente que más se alejaba de la parroquia, bueno, o de la iglesia. Y un ejemplo para todos nosotros, de seguirle a Él y encaminándonos a la vida eterna. Muy bien, Padre. Justo de la profesora Ladia estaba diciendo, el país es nuestro médico también, dijo. Médico y uno por medio del sacramento de la reconciliación va y se cura del pecado, ¿verdad? No del país, que el cuerno, que por la fe, por la investigación y por la oración de absolución, el Padre les cura, ¿verdad?, del mal, del pecado. En ese sentido decían, ¿verdad?, que un sacerdote es un médico, un medio para alcanzar la gracia. Realmente, Padre, yo pienso que es así, realmente, ¿verdad?, porque muchas veces el mal del pecado no solamente enferma el espíritu, enferma el cuerpo también. Y cuando uno se libera de sus pecados, y con la gente se ve muy han apretado. Bueno, y lo que usted había dicho justamente la experiencia con todo ahí de esta persona que al recibir la unción de los enfermos y recibir la Eucaristía, dijo, no, ahora puedo partir. Ahora estoy en paz, decía. Estoy en paz. Y esa es la gracia que nosotros recibimos a través de ustedes los sacerdotes, ¿verdad? Esa paz que viene de Dios y que ustedes nos hacen llegar por esa facultad que el mismo Dios nos les ha otorgado. Bueno, muy contentos, reiteramos que estamos cerrando un programa más. Le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad, porque sin Dios no podemos hacer nada bueno. Él tiene que estar siempre en la base, en el cimiento de nuestra vida. Y así como el Padre Julio César Duarte Ortellado le tuvo a Dios a plenitud en su vida, hoy nosotros estamos disfrutando de esa santidad del Padre Julio. Estamos sintiendo esa gracia y estamos con muchísima alegría acá en Buyapé. Nadie está cansado, estamos felices, contentos, recordando esa entrega de nuestro compatriota, este gran sacerdote paraguayo, que nos va a dar una alegría mayor todavía. No va a pasar mucho tiempo para que Dios haga posible que el Padre Julio César Duarte Ortellado sea declarado un nuevo santo para la Iglesia Católica. Qué alegría, qué gran bendición va a ser para el Paraguay y especialmente para estas comunidades por donde él pasó. Entonces estamos cerrando este programa desde Buyapé, desde la Iglesia Virgen de los Dolores. Agradezco al cura párroco, a las hermanas de la hermandad
del siervo de Dios, el presbítero Julio César, por recibirnos con tanto cariño, con tanto amor, y que Dios nos siga bendiciendo y con su ayuda podemos estar en un próximo programa con la bendición de la Santísima Virgen María, que siempre nos cubre con su manto celestial y ama tanto a las familias y siempre está intercediendo también por nosotros. Y agradecerle al Padre Julio que gracias a su ejemplo, a su vida santa, también hoy nosotros estamos haciendo presente en el Evangelio a través de este programa. Bueno, nos reencontraremos, si así Dios permite, en un próximo programa. Bicuí, tierra paraguaya que me dio nacer.